días. Hola a todos. Mi nombre es Julio Nieto Ramos. Yo soy el presidente de la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica. Esta mañana eh, es un placer poder acompañar al grupo de jóvenes cuya coordinadora es la doctora Ana Sofía Duarte de Guatemala. Saludos a todos. Nos acompaña Carlos Franceschi, la doctora María de Rosario Menespri, doctora Alma Citlani y Guillermo Velasco desde España. Así que agradecidos, también está con nosotros la doctora Eliana. Y yo les agradezco pues que puedan desarrollar este tipo de actividades que definitivamente pues nos ayudan a un crecimiento profesional. Pero lo más interesante de esta actividad académica es que el grupo de jóvenes de Colabrugui son los que han desarrollado toda la actividad, lo que demuestra obviamente su beligerancia y su competencia en el desarrollo de actividades académicas y que esperamos pues se sigan realizando. En ese sentido, pues les agradezco la oportunidad que nos brindan pues de trabajar en conjunto. Nosotros como comité ejecutivo vamos a apoyar el grupo de jóvenes. Yo he estado en constante comunicación con Sofía y la idea de esto es que puedan crecer y fortalecer el grupo de jóvenes y, ¿por qué no?, que se integren más jóvenes a esta iniciativa que definitivamente, pues, como decía mi predecesor, los jóvenes no son el futuro, sino el presente de Colabloque. Entonces, agradecido con cada uno de ustedes, les doy la bienvenida y definitivamente pues cuentan con el apoyo de este comité ejecutivo. Muchas gracias. Buenos días, qué gusto saludarles y saludarles desde Guatemala. Gracias, doctor Nieto, por apoyarnos a estos proyectos, invitarnos a desarrollarlos. El grupo de jóvenes ha ido creciendo bastante y hay bastante representación de los países, así que les invitamos a que puedan localizar a quién es el representante nacional de su país y se puedan unir a los grupos de país. Hoy para mí es un gusto saber que hay varios países integrando este tema, como es Argentina, México, España, Panamá, y tenemos también el apoyo de Colombia y de mi persona. Así que les invitamos a que puedan disfrutar de este evento. En algún momento va a aparecer el registro de asistencia y también sí va a haber certificado, pero necesitamos que pues se inscriban a su respectiva asistencia a este evento. Así que bienvenidos sean todos. Yo le dejo el tiempo a Citliali y que sea todo un éxito este evento. Gracias, Colabioki, por apoyarnos. Hola, buenos días a todos. El día de hoy tenemos el honor de presentar a tres grandes expertos en la materia y vamos a presentar al doctor Carlos Raúl Franceschi. Él es graduado de la Universidad Latina de Panamá de la licenciatura de Tecnología Médica en el 2012. Cuenta con una maestría en gerencia hospitalaria en la Universidad del Istmo. Tiene un posgrado en salud ocupacional y seguridad industrial en la Universidad de las Américas, otro posgrado en docencia superior de la Universidad del Istmo. Laboró desde el 2014 en el Laboratorio Clínico Santo Tomás y en la actualidad pertenece al Departamento de Calidad del mismo. Hace 3 años es representante de Panamá en el Grupo de Jóvenes con la Biocli y fundador del Grupo de Jóvenes con ALAC. Formó parte del comité científico de esta entidad. Muchas gracias por estar aquí. Así también presentaremos a la doctora Rosario Benester. Ella es graduada en la Universidad de Plata como licenciada en bioquímica. Fue docente en la Universidad de Buenos Aires en la Cátedra de Nutrición y Bromatología. Formó parte del plantel de urgencias del Hospital Italiano de Buenos Aires. Tiene un máster en Economía y Gestión de la Salud. Coordinó el laboratorio clínico FLENI en la ciudad de Buenos Aires y hoy es jefe de hospitales DASA Lab Medicina. También es un honor contar con la presencia del doctor Guillermo Velasco de Cos. Él es farmacéutico por la Universidad de Salamanca en el 2018, premio de fin de la carrera por mejor promedio, especialista en análisis clínicos por el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Tiene un máster en el virus de la inmunodeficiencia humana por la Universidad Internacional de La Roja y es experto universitario en farmacogenética de la Universidad Politécnica de Valencia. Está en proceso de realización del doctorado en Medicina y Ciencias de la Salud en la Universidad de Cantabria. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Le cedo la palabra al doctor Carlos.
¿Qué tal? Gracias, Itilali, por la introducción. Voy a compartir mi pantalla. Ya la pueden ver, ¿verdad? Sí. Sí, perfecto. Ok, muchas gracias a todas las personas que tuvieron la oportunidad de ingresar a este webinar. Nosotros en conjunto, los tres, vamos a tener la oportunidad de hablarles de los marcadores de riesgo cardiovascular, explicándoles desde el punto de vista de las pruebas individualmente, qué utilidad tienen, en qué momento se pueden detectar, hasta el punto de la parte clínica y ya cómo tú guiarte y saber de que estos marcadores puedes utilizarlos como complemento para saber si se trata de un infarto agudo del miocardio o de alguna otra condición cardiovascular que pueda hacer que aumenten sus niveles. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que entender es saber qué es un marcador sanguíneo, porque dependiendo de dónde se origine el problema que pueda darse, la lesión que pueda darse a a nivel de cualquier órgano o tejido del cuerpo, asimismo, en respuesta de eso, los órganos y tejidos lo que van a hacer es liberar sustancias. Esas sustancias pueden ser enzimas, pueden ser proteínas, pueden ser hormonas, pueden ser cualquier tipo de sustancia que el cuerpo libere como defensa o como mecanismo en cuando uno tenga algún tipo de lesión, pero esas sustancias pueden ser producto de lesiones a nivel del hígado, de diferentes órganos. Entonces, en el caso específico de que sea una lesión a nivel cardiovascular, entonces por eso se conocen como marcadores de riesgo cardiovascular. Esos marcadores de riesgo cardiovascular, generalmente tenemos que tener en cuenta de la mano de ellos que hay algunos factores de riesgo propios clásicos que normalmente se ven aumentados en personas que tienen algún tipo de riesgo de este tipo. Por ejemplo, la edad, el sexo, la obesidad, la presión arterial, la diabetes mellitus, los niveles de colesterol y lípidos relacionados, historia familiar, tabaquismo, dieta, estilo de vida sedentaria. Todos ellos son factores que desde hace mucho tiempo atrás han sido relacionados de alguna u otra manera en que si tú tienes algún comportamiento de vida o tienes alguna predisposición, ya sea porque tienes alguno de estos factores más presente o la combinación de más de uno, entonces eso puede aumentar el riesgo de que tú en algún momento padezcas algún evento cardiopulmonar, cardiovascular, algún infarto, etcétera. Entonces, ellos por sí mismos tampoco quieren decir que es un hecho de que vayan a suceder, pero la presencia de ellos puede aumentar la posibilidad. Es importante tener en cuenta que, por ejemplo, principalmente en los países desarrollados, las enfermedades cardiovasculares son unas de las que principalmente son como el primer factor de muerte o de mortalidad en esos países. A veces el 35, el 40% de las muertes en un año generalmente se asocian a este tipo de enfermedades que se ha convertido en una epidemia a nivel de esas sociedades. Entonces, los estudios hoy en día están tratando es de tratar de buscar mecanismos para hacer una prevención efectiva, ya tomando en cuenta todos estos factores de riesgo cardiovascular, también tener un tratamiento, una capacidad de detección mucho más temprana y el pronóstico y el seguimiento de los pacientes sea el ideal. Entonces, empezando con esas pruebas de laboratorio que todos hemos visto y que normalmente, dependiendo del nivel de hospital o de laboratorio donde trabajemos, asimismo la posibilidad de tenerlas o no, generalmente se mandan cuando se sospecha de un infarto agudo del miocardio, pero no todas tienen una relación directa con eso. Hay algunas que a veces se aumentan por otras condiciones que no tienen nada que ver con el corazón y algunas a veces también se aumentarán por otras enfermedades cardiovasculares que no necesariamente son un infarto agudo del miocardio. Eso es importante tenerlo en cuenta. Por lo menos si vemos la mioglobina, empezando, hay que tener en cuenta qué es. La mioglobina obviamente es una proteína que sí tiene una relación con el corazón, pero también con otros órganos, principalmente con el tejido músculo esquelético. Entonces, cuando tengamos una troponina, una mioglobina que diga elevada,
tenemos que tener en cuenta de saber discernir si se relaciona específicamente con un daño miocárdico o con otro tipo de cosas. Y ahí es donde la clínica del paciente pasa a ser importante y cuando vayamos viendo cada una de de estos metabolitos, de estas sustancias que se aumentan en condiciones cardíacas, tener en cuenta que el médico para hacer un diagnóstico eficaz tiene que tener un compendio de muchas cosas y no solamente ampararse en cómo te da el resultado de estas pruebas. En el caso de la mioglobina, como un marcador sanguíneo de daño miocárdico, él guarda una estrecha relación, estos marcadores guardan una estrecha relación con la gravedad de las enfermedades cardiovasculares y lo que aquí nos interesa es mucho más que todo es la necrosis miocárdica. Por esto destacan en su papel en la parte del diagnóstico, pronóstico y son empleados como guías terapéuticas. Él no es específico del corazón. Generalmente hay condiciones como el ejercicio extremo, la insuficiencia renal y también lesiones a nivel del músculo esquelético que pueden hacer que la mioglobina también se aumente. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Tiene la ventaja por sobre, por ejemplo, la creatina quinasa y la troponina de que ella aparece en la circulación sanguínea un poco más rápido. O sea que a las 2 horas de tú tener un evento cardíaco, vamos a suponer un infarto agudo del miocardio, a las 2 horas ya la mioglobina aparece en sangre. O sea que ella te sirve como un diagnóstico precoz o un marcador precoz para detección. Posiblemente ya te va guiando en parte en eso, porque aquí es clave el momento en el que el paciente empieza a sentir sintomatología hasta el momento que él acuda a un servicio de urgencias, el momento donde le tomen la muestra desde donde empezó los síntomas, y ahí ya tú vas a poder saber cuáles de estas sustancias vas a poder detectar en ese tiempo y cuáles todavía no van a aparecer. Por eso es que a este tipo de pacientes normalmente no solamente van a esperar que se les mande una muestra, sino que puede ser que le llegue una segunda muestra horas posteriores y no es siempre por gasto de reactivo, simplemente es porque puede ser el momento ideal en donde se tomó la primera muestra y cuántos metabolitos se habían aumentado hasta ese entonces, pues. Por eso facilita también la detección de reinfartos. Es muy buena como reinfartos y también para ver temas de revascularización y sirve para monitorear en sí la evolución de la enfermedad. Por eso, como les mencionaba, es un marcador precoz muy útil. Tener en cuenta que la mioglobina, su función principal es suministrar oxígeno a las células musculares, lo que permite que los músculos mantengan siempre entonces un nivel de actividad óptimo. Es una reserva de oxígeno que se necesita para ser consumido a nivel del músculo y traumatismos, lesiones musculares extensas, pacientes con distrofia muscular, también puede ser que tengan elevado entonces esta proteína. En el caso de la creatina quinasa, tenemos aquí la CK total y la CKMB. Ellas son enzimas, también proteicas, y como enzimas, ellas van a tener alguna función que va a permitir que un proceso se desarrolle. En el caso de ellas, tienen un periodo de detección bastante temprano, o sea que generalmente aparecen relativamente rápido posterior a un proceso cardíaco, pero tienen más dificultades porque también se ven aumentadas en otras condiciones adicionales. Si vemos, por ejemplo, la creatina quinasa individualmente, o sea, la CK total, la CKMB está enmarcada dentro de esa CK total, pero en ciertos porcentajes y dependiendo también de la zona del cuerpo donde se esté midiendo. En el caso de la creatina quinasa total, ella es un poco menos específica que la otra, porque aquí estamos viendo todas las isoenzimas o variantes de la CK total en global. Ella se encuentra elevada generalmente entre las 3 y 6 horas desde el momento que inician los síntomas. Ella puede alcanzar un valor máximo generalmente entre las 24 y 30 horas y se puede mantener hasta 3 o 4 días más o menos elevada. En el caso de la CKMB es parecido, generalmente a las 3 o 6 horas aparece, pero el pico máximo aparece un poco antes, entre las 12 y 24 horas más o menos. Entonces esa ventaja y también tener en cuenta que la CKMB que la CK total, ella tiene diferentes isoenzimas. Está la CKMB, la CKMM y la CKBB.
Hay algunas, como por ejemplo la CKBB, que me parece que es solamente de la parte cerebral, o sea que ella la vas a ver aumentado en condiciones que tienen que ver con ese tipo de aspectos. La CKMM tiene que ver más con el músculo esquelético y también con el músculo cardíaco. Y la parte de la CKMB es mucho más específica solamente a nivel cardíaco. Entonces, por eso es que ella generalmente ha sido mucho más útil y de muchos años para acá fue utilizada inicialmente como uno de los marcadores de infarto agudo del miocardio mucho más específicos. Pero no podemos también tenerla de forma individual, al igual que con la mioglobina, ella se puede aumentar en otras situaciones y no es específica del corazón. Ni siquiera la troponina, que es mucho más utilizada, puede considerarse el biomarcador por excelencia. Entonces, tener en cuenta que para mejorar también la cardioespecificidad, muchas veces se hacían estudios y se tomaba en cuenta medir un cociente utilizando la CKMB y la CK total para aumentar un poco la cardioespecificidad de ello, porque así decíamos que ese cociente aumentaba la actividad catalítica total de la CK circulante. Entonces, muchas veces lo que se trataba era de obtener los valores de ambos, sacar un cociente y entonces ahí te podía ayudar un poquito más a decir, bueno, esto entonces puede ser más específico de que sí está relacionado con un evento de infarto agudo del miocardio o otro tipo de evento cardíaco. Y también ya en estos últimos años se ha implementado entonces eh, ya no tanto ese cociente o medirlos individualmente, sino pasarnos directamente a a otra medición que te quita mucho esos problemas metodológicos asociados con la medición de la actividad catalítica de la CKMB. Y es entonces la concentración de masa de la CKMB, que ella ya es un poco más específica entonces del corazón. En el caso de las troponinas también son complejos proteicos que ellas en conjunto con la tropomiosina ayudan en la parte de la contracción y relajación de la capa muscular del corazón. O sea, normalmente ellas tienen esa función, las tres están relacionadas con eso. Ahí vemos que tenemos tres tipos de troponinas, está la C, la I y la T, y generalmente para evaluar el riesgo cardiovascular utilizamos la troponina I y la T porque están más relacionadas con el músculo cardíaco que la C. La C está relacionada más con el músculo esquelético. Entonces, las troponinas son mucho más ventajosas porque normalmente una persona sana no va a tener el niveles de troponina circulante en la sangre. Normalmente no tenemos eso. Ya tener unas cantidades mínimas de troponina sanguínea puede entonces indicar algún tipo de problema. Entonces, por eso es sumamente importante. Generalmente a las 3 o 4 horas del inicio de algún tipo de sintomatología cardíaca, ellas se elevan. Ellas tienen la diferencia de que sí, alcanzan su pico máximo a las horas, pero también se mantienen mucho más tiempo elevadas. A veces pueden pasar hasta 10 o 14 días y todavía las troponinas se mantienen altas, pero disminuyendo de forma progresiva. Ellos son muy útiles para la estratificación del riesgo y también son más sensibles y específicos que la mioglobina y la CKMB. Pero es muy importante entender que la mioglobina tiene un aspecto también importante, es que ella es muy buena si te da negativo para tú decir, ok, si me da negativo ya yo sé que no debe estar asociado entonces a un problema de cardíaco. Existen muy pocas diferencias entre la troponina T e I a nivel molecular, son cosas leves, pero ya si tú utilizas una u otra en tu laboratorio va a depender de las ventajas que puedas obtener de las mismas y que las casas comerciales te puedan ofrecer, porque generalmente si la troponina I, ella tiende a aparecer un poquito más rápido que la otra y por eso muchas de las pruebas de laboratorio se basan en esa, porque tú lo que quieres es tiempo de detección rápido y ya tratar de tener pruebas que no tengan o sea, que el tiempo de la misma prueba hasta obtener un resultado sea el menor que se pueda. Habían otros marcadores considerados marcadores cardíacos anteriormente, que eran empleados mucho en conjunto con estos, como la transaminasa oxalacética y la deshidrogenasa láctica, pero que ya si tú los colocas como biomarcadores cardíacos ya han perdido mucha fuerza, porque ellos tienden a aumentar en muchas otras condiciones, en enfermedades hepáticas y también en fallas multiorgánicas, entonces al final es muy difícil que ellas
te sirvan, pero sí se mandan a veces en combinación. Generalmente la transaminasa oxalacética se analizaba cuando no se disponía de marcadores más específicos, antes cuando no se tenían los que hoy se tienen. No aparece en la circulación de forma precoz y se encuentra elevada en la sangre en patologías diversas. Y la deshidrogenasa láctica se utilizaba inicialmente para lo que era el diagnóstico y seguimiento, monitorización de síndromes coronarios agudos. Ahí les muestro también más o menos cuándo comienza a elevarse, pero el significado clínico de ella por sí solo ya no tiene muchos aportes para este tema. En el caso del péptico natriurético tipo B, ella es una hormona que también te sirve mucho para estratificar el riesgo y establecer un tratamiento muy adecuado. Tener en cuenta que eh, una cosa es la función que la hormona tiene normalmente en el corazón y otra la forma que nosotros detectamos cuando utilizamos pruebas de laboratorio, porque el BNP ya es la forma modificada después que ella ejerce su función. Entonces, la detección de valores bajos sí sirve para descartar la presencia de una falla cardíaca, pero el BNP es utilizado más como un marcador que es más promovido por la funcionabilidad del ventrículo izquierdo. Entonces, generalmente el BNP está más asociado a fallas isquémicas, pero no necesariamente a un infarto agudo del miocardio, sino que te puede servir mucho para cualquier otro tipo de falla isquémica donde los cardiomiocitos, que son las células sanguíneas del corazón, eh, las células que realizan las funciones ahí dentro, cuando la función de ellas se ve comprometida. Entonces, ahí pueden ver cómo se da la conversión de pre-BNP a pro-BNP hasta el BNP, que es el que medimos normalmente, pero él sufre algunas modificaciones por algunos efectos, algunas sustancias particulares. Entonces, es diferente lo que se libera de lo que nosotros medimos. Y este era como un pantallazo que quería darle de las pruebas cardíacas, tener en cuenta que hay que apoyarse en la parte clínica para nosotros poder utilizarlas. Ningún médico debería utilizar un marcador solo para tratar de asociarlo directamente con un infarto agudo del miocardio, más allá de que el paciente tenga algunos síntomas que lo dirijan a eso, porque ninguno es infalible por excelencia. Hay algunos muy útiles y la combinación de varios también te puede ser bastante eficiente a la hora de decidir si lo diagnosticas con ese tipo de condición y tener en cuenta que muchas otras condiciones cardíacas no isquémicas o isquémicas se relacionan con el aumento de muchas de estas pruebas que ya les mencioné. O sea que al final del día, tener en cuenta que algunas de ellas se pueden ver aumentadas más por otras condiciones cardíacas que por el mismo infarto agudo del miocardio. A continuación, mis compañeros van a explicarles un poquito más ya de la parte clínica de las pruebas. Muchas gracias, doctor Carlos Raúl. A continuación le cedemos la palabra al doctor Guillermo para que nos comparta valiosa información. Adelante, doctor Guillermo. Bueno, buenas tardes. A ver, comparto mi presentación. ¿Se ve bien, verdad? Sí. Sí, claro. Vale, bueno, yo voy a hablar del ProBNP en atención primaria, sobre todo en el cribado de la insuficiencia cardíaca en atención primaria. Lo primero vamos a ver por qué vamos a utilizar un marcador bioquímico para el cribado de la insuficiencia cardíaca en atención primaria. ¿Cuál es el problema que tenemos en la atención primaria para que merezca la pena establecer un cribado? Bien. Aquí tenemos una publicación del año 2017 que se hizo con una corte de población británica entre los años 2010 y 2013, en donde se estudiaba los flujos por el que los pacientes eran diagnosticados de insuficiencia cardíaca en atención primaria. Se distinguen dos grupos. A la derecha vemos aquellos pacientes que no tenían en su historia clínica signos o síntomas de insuficiencia cardíaca registrados, y a la izquierda vemos aquellos que sí que tenían signos o síntomas registrados en historia clínica. Bien, cuando nos fijamos en cuál es el proceso o el flujo por el que han llegado a ser diagnosticados de insuficiencia cardíaca hasta llegar a tener un fallo, pues vemos que en torno al 40% de los pacientes que tenían algún síntoma registrado llegaban directamente al diagnóstico en el servicio de urgencias. Es decir, no pasaban por primaria ni eran derivados a un especialista. En torno al 30% eran derivados a un especialista y un
menos de un 20% eran diagnosticados por el médico de atención primaria. Cuando no hay ningún síntoma registrado en historia clínica, esto todavía empeora. Entonces tenemos un 60% de los pacientes que directamente se diagnostican cuando se descompensa la insuficiencia cardíaca y en torno a un 20% por los especialistas y un 12% por el médico de primaria. Es decir, tenemos una deficiencia diagnóstica muy, muy importante. Tenemos pacientes con clínica que pasan por el médico de atención primaria y se están escapando en una patología que es muy barata de tratar, relativamente barata, cuando está en fases precoces y cuya intervención rápida va a mejorar muchísimo la supervivencia y la calidad de vida. En resumen, ¿qué es lo que concluye el estudio? Pues que en torno al 80% de los pacientes con insuficiencia cardíaca se diagnosticaban por primera vez en atención especializada, bien en el servicio de urgencias o bien por un especialista cuando ya han sido derivados por el médico de atención primaria. Pero el diagnóstico lo hace el especialista. Y de estos pacientes con insuficiencia cardíaca, solamente el 24% siguió las guías, los circuitos de diagnóstico recomendados por las guías clínicas. Es decir, hay un problema de captación de pacientes, de diagnóstico de pacientes muy, muy importante. Entonces, ¿cuál es el problema de que esto sea así? Pues que tenemos una pérdida de oportunidad muy importante de tratar una enfermedad que es relativamente controlable a bajo costo en fases precoces, por el déficit diagnóstico. ¿Y por qué nos interesa tratarlo pronto? Bien, pues porque hay muchos estudios en la literatura, incluso en diferentes subpoblaciones. Abajo a la derecha es una publicación de pacientes diabéticos, pero hay muchas publicaciones que confirman que el tratamiento precoz de la insuficiencia cardíaca va a reducir muchísimo la prevalencia y la incidencia de eventos cardiovasculares. Y arriba, por ejemplo, vemos la incidencia de eventos cardíacos en un periodo de seguimiento de 400 días en función del estadio de la insuficiencia cardíaca. Vemos que cuanto más avanzado el estadio, más precoz es ese accidente cardíaco, ese problema cardíaco. Y si vemos abajo a la derecha esta gráfica, se refiere a un estudio en pacientes con insuficiencia cardíaca y diabetes en los que en una corte no se instauraron medidas de tratamiento, es un tratamiento sencillo, un enalapril, una furosemida que viene a ser menos de €5 por mes, y vemos que en la corte en la que se instauró la línea azul, el número de eventos cardiovasculares pues disminuye mucho en proporción a los otros, en torno a un 20% de diferencia a los 2 años en cuanto a sufrir un evento cardiovascular, una descompensación de esa insuficiencia cardíaca o un infarto, simplemente por tratar esa insuficiencia cardíaca a tiempo. Es decir, tenemos un problema diagnóstico en una patología tratable y prevenible que va a cambiar muchísimo la calidad de vida y la supervivencia del paciente en función de si aplicamos esas medidas o no. Bien, y nos vamos ya al laboratorio. Vamos a ver nosotros qué pintamos en todo este problema. Pues bien, como dijo antes Carlos Raúl, pues tenemos los péptidos natriuréticos, que son los marcadores que nos permiten estudiar este tipo de patología. Tenemos dos, el ANP, que es el péptido natriurético cerebral, se llama así por temas históricos, y el péptido natriurético ventricular, que es el que medimos casi todos. Dos pinceladas del péptido natriurético cerebral o atrial, se llama así porque se asocia más a la aurícula, pues simplemente eso, que es más auricular y que sobre todo es para respuestas rápidas, para insuficiencias cardíacas que tienen un empeoramiento más agudo, es decir, es menos crónico, es un paciente que se nos descompensa y viene a urgencias muy mal, pues este péptido va a tener cierta ventaja con respecto al ProBNP. ¿Qué pasa? Que a nivel de plataformas automatizadas y de guías clínicas, pues ha tenido muy poco desarrollo porque ofrece muy pocas ventajas con respecto a ProBNP. Entonces, en la práctica clínica, pues no lo utilizamos. Y nos vamos ya con el ProBNP-BNP, con toda su familia, que es donde está el quid de la cuestión. El NT-proBNP es un producto de degradación del proBNP. Primero es el pre-proBNP, había una diapositiva en la presentación de Carlos Raúl que lo explicaba. Después se genera el proBNP dentro del cardiomiocito y este proBNP se libera sangre. Cuando se libera sangre se generan dos metabolitos. El NT-proBNP, que es el metabolito inactivo, y el BNP, que es el metabolito activo. Si nos fijamos, vemos que el BNP es un metabolito que tiene una semivida de 20 minutos, mientras que el proBNP tiene una semivida mucho más larga, de 120 minutos. Entonces, bueno, tenemos dos marcadores con características diferentes. ¿Qué tenemos que saber de estos péptidos natriuréticos derivados de BNP en atención primaria? Pues bien, varios conceptos clave que resumen esta diapositiva.
Las concentraciones de NT-proBNP aumentan con la edad, aunque no haya problema cardíaco. ¿Esto qué significa? Que en un paciente sano, si tiene 80 años, vamos a encontrar valores muchísimo más altos que en un paciente que tenga 30. Y esto es fisiológico. Entonces, tenemos que aplicar puntos de corte dependientes de la edad del sujeto. No nos vale decir 400 para todos, por ejemplo, sino que la edad es muy importante porque de forma fisiológica aumenta. Que aumenta también con el deterioro de la función renal. Pero no con cualquier grado de deterioro, sino que es pacientes con un deterioro renal muy avanzado. Es importante sobre todo en pacientes con un filtrado menor de 30. Con filtrados de hasta 60 funcionamos perfectamente, como si fuera un paciente normal. Luego, pacientes obesos, se reduce el nivel, es decir, tenemos que ser más estrictos con los puntos de corte. Luego lo vamos a ver mejor. Y después que la prueba es muy buena para descartar, es decir, tiene un valor predictivo negativo muy bueno, como si fuera un dímero D. Pero a la hora de diagnosticar, el valor predictivo positivo, aunque es bueno, no es tan bueno. Es decir, es una prueba muy buena para descartar, pero para confirmar necesitamos pues que cuadre un poco más la clínica y a veces alguna prueba complementaria. Y después, que hay que ver cuándo las hacemos. ¿Por qué? Porque si el paciente ya está diagnosticado de insuficiencia cardíaca, pues tampoco hay que tirar reactivo. No está indicado hacer un proBNP cuando es evidente para el clínico a través del ecocardiograma. Es decir, si está muy claro que la clínica y la clínica de insuficiencia cardíaca y que hay que hacerle el ecocardiograma, pues ya nos podemos ahorrar esto porque va a ser un paso innecesario, no nos va a aportar. Bien, ¿y qué medimos? El BNP, el proBNP, las casas comerciales pues nos ofrecen de todo, ¿no? Bien, al principio, debido al desarrollo de los anticuerpos, pues se medía el BNP. ¿Qué pasa? Que el BNP, como hemos visto antes, tiene una semivida mucho más corta, la temperatura ambiente se degrada, pues en la actualidad ha sido sustituido en casi todas partes por el NT-proBNP, que tiene una semivida mucho mayor y es estable a temperatura ambiente. Es decir, es un analito con una preanalítica sencilla y con una semivida buena que nos permite reflejar mejor el estado fisiológico real del paciente, pues no solo en unos minutos, sino en unas cuantas horas. Bien. ¿Y cómo se empezó a medir esto? ¿Y qué tenemos que saber, sobre todo, a la hora de poner a punto la técnica en nuestro laboratorio y de distinguir entre distintas casas comerciales que nos puedan ofrecer su técnica? Pues bien, hay que saber que la primera patente de NT-proBNP la comercializó Roche. Fue en colaboración con un laboratorio de anticuerpos, me parece que de Dinamarca. Entonces, desarrollaron entre los dos un anticuerpo que estuvo bajo patente durante muchos años, hasta finales de la década pasada. Entonces, ¿qué ocurrió? Que casi todas las guías clínicas se basaron en este anticuerpo. Se podía hacer en otras plataformas, pero por ejemplo, si nosotros medíamos con Abbott, con Beckman, con Siemens, con otras plataformas, todas utilizaban el anticuerpo de Roche. Entonces, midiéramos con lo que midiéramos, usábamos lo mismo. Y las guías clínicas, todo lo que se ha publicado hasta finales de la década pasada, se ha hecho con los anticuerpos de Roche. ¿Esto qué significa? Que los puntos de corte que vamos a ver a continuación y muchas publicaciones y la mayoría de la evidencia científica está hecha en base a este anticuerpo. Bien, eso por un lado. Después, el NT-proBNP presenta un problema de glicosilación. Y se da en algunos pacientes con insuficiencia cardíaca, en el que la glicosilación del péptido es más prevalente que en población normal. ¿Esto qué significa? Que en algunos pacientes se van a pegar azúcares a la proteína del péptido y estos azúcares, en función de dónde se peguen, nos pueden generar una interferencia. En función de la zona a la que se dirige el anticuerpo que utilizamos para NT-proBNP, esta interferencia puede ser más prevalente o menos prevalente. ¿Qué ocurre? Que para el anticuerpo de Roche se han descrito pues bastantes interferencias de este tipo. Luego lo han ido desarrollando más y se va evitando. Pero, ¿qué ocurre? Que si el anticuerpo se dirige, como vemos en el dibujo de la izquierda, hacia una zona en la que hay azúcares glicosilados, estas bolitas rojas, vamos a tener una infraestimación del resultado de proBNP. Si el anticuerpo se dirige hacia zonas que tienden menos a la glicosilación, pues va a ser mejor. ¿Qué zonas son mejores? Pues el extremo C-terminal y intentar alejarnos de la parte central y del extremo N-terminal. Pues zonas intermedias entre el centro y la N y tirando hacia la C son mejores zonas. Es un poco lioso, no lo podemos aplicar en el día a día, pero sí que como especialistas en laboratorio es bueno que conozcamos esta interferencia, sobre todo para que si tenemos un paciente en el que no cuadra la clínica, que se nos está quejando el médico de este proBNP no cuadra, esto es muy raro,
o si vamos a trabajar con una casa comercial en el que este problema es frecuente porque dirigen el anticuerpo a una zona muy susceptible de esta interferencia, pues que sepamos que hay pretratamientos para evitarla. Eso no se utilizan de rutina en ningún sitio, pero la interferencia es evitable. Bien. Y cayeron las patentes, ¿no? Hemos hablado que durante la década pasada pues ya caducó la patente de Roche, pero que ha habido un monopolio durante muchos años. Una vez que ha caído, pues las distintas casas comerciales han diseñado sus anticuerpos con sus estrategias. En la literatura, cuando vamos a hacer una búsqueda bibliográfica de las distintas casas comerciales y su intercomparación, no encontramos mucha evidencia. Es decir, la mayoría pues no han publicado estudios ni hay mucha comparación. He traído aquí este artículo publicado el año pasado, hace 2 años ya, en el 2023, en el que se comparan los anticuerpos de Siemens, donde pone Atélica, y de Abbott, donde pone Aller, con el ELICIS, que es el ensayo de Roche. Y estudian la concordancia entre los distintos test para los puntos de corte establecidos en las guías de atención primaria, que luego hablamos de ello. Vemos que cuando comparamos Siemens con Roche, ELICIS con Atélica, tenemos un coeficiente de correlación, de concordancia, pues bastante bueno, sobre todo a niveles altos, pero que a niveles intermedios, justo en la zona gris, pues patina bastante. Si nos vamos a Abbott con Roche, también vemos que en la zona gris es donde patina bastante, que correlaciona un poco mejor con el de Siemens, y eso, tiene sus diferencias, aunque no muchas. Y si nos vamos a Siemens con Abbott, pues vemos que hay más diferencias todavía entre esos dos. Y que en la zona gris, que es donde más nos pueden liar, pues es más elevada la diferencia. En resumen, ¿qué tenemos que saber? Eso, que los puntos de corte que vemos publicados casi siempre van a estar referenciados a Roche. Entonces, si trabajamos con alguno de estos anticuerpos, pues por ejemplo, tenemos que saber que si tenemos un paciente en el que es muy importante el valor y estamos justo en zona gris, pues a lo mejor hay que intentar repetirlo por otra metodología. O saber si medimos un poco por debajo o un poco por encima con estudios de intercomparación de métodos para jugar ahí. En resumen, la mayoría de los inmunoensayos aprobados de las grandes casas comerciales se parecen mucho entre sí. Como vemos, correlacionan bastante bien. Y salvo esos casos puntuales en la zona gris, no vamos a encontrar pacientes problemáticos. Pero bueno, eso, que sepamos que justo en la zona gris es donde más diferencias tenemos a la hora de que concuerde el diagnóstico entre distintos anticuerpos. Bien, ya hemos visto por qué es un problema la insuficiencia cardíaca en atención primaria, por qué es importante que abordemos el tema. Hemos visto el laboratorio, cómo podemos enfocarlo, los marcadores que tenemos, cómo medirlos y las peculiaridades de la determinación. Y ahora vamos a ver cómo lo utilizamos. Traigo aquí la publicación más actual y con más vigencia sobre el uso del ProBNP en atención primaria. Es una guía que se redactó en el año 2023 y se publicó a finales del 2023 o principios del 24 por la Sociedad Europea de Cardiología. Y comienza la guía en la introducción pues diciendo lo que hemos dicho antes, ¿no? Aproximadamente el 60-80% de los primeros diagnósticos de insuficiencia cardíaca se hacen en los servicios de urgencias, con pacientes ya avanzados y descompensados. Esto es un problema. Y que la mayoría de pacientes, antes de venir a urgencias, ya han pasado por el centro de salud con algún síntoma de insuficiencia cardíaca. Me canso al caminar, me duelen las piernas, edemas, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, esta guía propone 2 algoritmos. Aquí hay varios detalles que voy a ir remarcando. Los distintos algoritmos en función de si estamos en un servicio de urgencias con distintos puntos de corte o en pacientes de atención primaria. ¿Por qué? Porque la probabilidad pretest cambia. Si estoy hablando de un paciente de atención primaria, es un paciente en su estado basal, que a priori no está en un estado inflamatorio pues muy marcado. Es un paciente pues que viene de su casa. Entonces, a priori, el valor del marcador proviene solo de ese estado basal de su corazón. En el paciente de urgencias tenemos pacientes por lo general que ya vienen descompensados, que tienen una infección, distintas patologías concomitantes que hacen que haya un nivel inflamatorio muchísimo más alto. Entonces esto hace que los puntos de corte que debemos utilizar en un paciente que viene a urgencias sean distintos y más elevados. Entonces, para descartar insuficiencia cardíaca con total seguridad en atención primaria, punto de corte por debajo de 125. En urgencias, por debajo de 300. Después, lo que hemos dicho antes, muy importante la edad, porque en un paciente sano aumenta con la edad, en pacientes enfermos también. Entonces,
Los puntos de corte deben, tanto en primaria como en urgencias, estar ajustados por edad. O sea, unos 450 hasta 1800 para el mismo estadio y de 125 a 500 en pacientes de atención primaria. Si bien urgencias, pues ya lo que se considera es ingresarlo y aplicar tratamientos y varias pruebas, en atención primaria no se considera el ingreso, se considera derivarlo a un especialista. Y algo muy importante, sobre todo para los que lo vayáis a aplicar en atención primaria, que es que si nos viene un paciente de la calle y se hace un ProBNP y el ProBNP da más de 2000, aquí no es solo que debamos derivarlo al especialista, sino que las guías clínicas recogen que son pacientes de muy alto riesgo. Son pacientes que en un periodo de pocas semanas o de pocos meses pueden desarrollar un problema cardiovascular importante. Entonces, la recomendación de la guía es que en pacientes de atención primaria con valores de ProBNP por encima de 2000 consigamos, como veis aquí abajo, la derivación y la revisión por el especialista en menos de 2 semanas. Es decir, si tenemos más de 2000 en atención primaria, hay que correr. No vale solo con derivar, sino que hay que correr. Vale. Aquí dejo un algoritmo, pues por si alguien lo quiere implantar en su laboratorio, en su hospital o ayudar por ahí a alguien, de Fisterra, que es una guía clínica de atención primaria que tenemos pues, en España. Y básicamente lo que hace es recomendar aplicar el algoritmo a todo paciente de atención primaria que tenga síntomas y signos de insuficiencia cardíaca, pues eso, si el médico sospecha, pues por supuesto vamos a cribar. Factores de riesgo de insuficiencia cardíaca, pues mi padre, mi tío, mi hermano, pues toda la familia, pues ojo, hay que echar un ojo. O un electrocardiograma anormal. Entonces, en estos pacientes se hace un ProBNP. ¿Que el ProBNP es negativo? Pues ya nos olvidamos. Insuficiencia cardíaca improbable. Porque eso, hemos dicho que tiene un valor predictivo negativo buenísimo. Entonces, si el ProBNP está por debajo del punto de corte, nos olvidamos. Si es positivo, un ecocardiograma. Si el ecocardiograma ya es positivo, pues diagnóstico definitivo. Vale, pues este sería el diagnóstico. Como he dicho antes, hay distintas patologías, principalmente insuficiencia renal y obesidad, que estos puntos de corte que nos recomienda la guía para atención primaria nos los va a sesgar. ¿Y qué problema tenemos? Pues que pacientes obesos hay muchos y cada vez más, y la insuficiencia renal, sobre todo en gente mayor en la que aparece insuficiencia cardíaca, pues son muy frecuentes. Entonces, las recomendaciones de la guía es que estos puntos de corte que hemos visto aquí atrás, tenemos que incrementarlos en un porcentaje en función del filtrado glomerular que tengamos. ¿Qué es menor de 30? Pues el punto de corte, un 35. Es decir, un paciente con un filtrado menor de 30, pues no hablo de 125. Hablaremos de en torno a un 175, por ahí. Ya pues hacéis la cuenta. En un paciente con un filtrado entre 30 y 45, pues un 25% más. Entre 45 y 60, un 15% más. Es decir, que ajustamos un poco. Y con la obesidad. Con IMCs de entre 30 y 35 hay que bajar el punto de corte. Y con obesos mórbidos, con IMCs por encima de 40, debe reducirse un 40%. Es decir, una bajada muy, muy importante. Es decir, que un obeso mórbido que me viene con menos de 50 años, con un ProBNP de 80, yo ya tengo que decir, cuidado, que aquí a lo mejor hay algo, ¿vale? Entonces, nos quedamos con insuficiencia renal y con obesidad, que es lo que más vamos a ver. Y después, pacientes con fibrilación auricular, pues deben de utilizarse puntos de corte más específicos, que quien quiera, pues aparecen en la guía, que es de acceso gratuito. Pero bueno, como estos pacientes suelen ya estar en manos del cardiólogo, pues no se manejan en atención primaria, pues tampoco los he puesto porque ya el cardiólogo lo maneja bien. Bien, ¿qué pasa con esto? Que tenemos zonas grises. Hemos visto antes aquí, pues que muy bien, por debajo de 300 me dicen lo que hago y por encima de 400 también. Pero ¿qué pasa? Que tengo un intervalo en primaria entre 125 y 250 que no sé lo que hacer. Y en pacientes mayores de 75 entre 125 y 500. Pues ¿qué podemos hacer aquí? Pues sobre todo apoyarnos en la clínica. Es decir, como casi todas las pruebas de laboratorio, también lo ha dicho Carlos Raúl antes, hay que apoyarse en la clínica. No podemos ir, salvo en algunos casos, a decir esto es al 100%. Entonces, si estamos en zona gris, es muy, muy importante que se evalúe bien al paciente, que se hagan pruebas de imagen y que lo sigamos, ¿no? Y el ProBNP tiene otra peculiaridad, que no solo es que nos sirva para clasificar al paciente en cuanto a riesgo de insuficiencia cardíaca, sino que tiene valor pronóstico. Es decir, una procalcitonina, por ejemplo, me sirve para decir sepsis sí, sepsis no, pero tampoco hay mucha diferencia en el pronóstico entre tener una de 100 y una de 70, ¿no? Poniéndonos en un caso muy malo. En un ProBNP sí.
Un ProBNP, si está por encima del punto de corte, me va a decir insuficiencia cardíaca muy probable. Si está por debajo, me va a decir prácticamente imposible que haya insuficiencia cardíaca. Pero entre tener un valor de 1500 y un valor de 500, la posibilidad de que te pase algo es muchísimo más alta. Entonces, podemos utilizarlo no solo para clasificar y descartar, sino también para aquellos casos en los que no somos capaces de asumir toda la carga de ecocardiogramas que vienen de los centros de salud para priorizar aquellos que son más importantes. Y decir, le vamos a hacer antes el ecocardiograma que tiene el ProBNP más alto para evitar que acaben en un evento cardiovascular grave. Y también lo que he dicho antes, en pacientes con encima de 2000, nos acordamos de este dato, es importante en menos de 2 semanas acelerar todo el proceso. Vale, y ya para acabar, traigo aquí un concepto que menciona la guía y que se empezó a poner de moda en varios artículos pues desde hace unos 5 años, que es los pacientes con estrés cardíaco. ¿Qué son los pacientes con estrés cardíaco? Pues son pacientes que no tienen ninguna patología cardíaca estructural, no tienen tampoco clínica cardíaca, pero tienen factores de riesgo que se asocian a tener enfermedad cardíaca en un futuro. ¿Esto qué es? Pues, por ejemplo, a lo mejor un diabético tiene el corazón estupendamente, no tiene ningún problema, pero todos sabemos que la diabetes a largo plazo va a hacer que haya más problemas en más órganos. Pues entonces, diabéticos, hipertensos, hipercolesterolemias, etcétera, etcétera, pacientes que tengan quimioterapia, por ejemplo, se recomienda un cribado un poco más exhaustivo para que no se nos escape. Entonces, son pacientes que están sanos y no tienen nada cardíaco, pero que vemos que la guía nos recomienda hacer un rule-out cuando es menor de 50. Es decir, es muchísimo más conservador a la hora de descartar que haya un problema cardíaco. Y un rule-in con más de 75, más de 150, más de 300. Es decir, son puntos de corte muchísimo más estrictos. También lo que se recomienda aquí, a ver, quito esto, lo que se recomienda aquí no es derivar al especialista, sino repetir el ProBNP, hacer el ecocardiograma y hacer medidas higiénico-dietéticas. Por ejemplo, un paciente diabético con menos de 50 años con un ProBNP de 100, a lo mejor no hay que derivarlo al especialista. Lo que hay que hacer es decir, vamos a tratar tu diabetes, vamos a tratar tu hipertensión, te repetimos el ProBNP en 6 meses, 12 meses y vemos cómo evoluciona, porque seguramente con medidas higiénico-dietéticas lo corregimos. Entonces, lo que dice la guía es, en estos pacientes hay que echarle un ojo, hay que ser muchísimo más prudentes a la hora de descartar y dejar de seguirlos, y en caso de que dé valores por encima de estas recomendaciones, pues seguirlos más estrechamente porque es muy probable que en algún momento empiecen a debutar con insuficiencia cardíaca. El nivel de evidencia para estas recomendaciones es muchísimo más limitado que en los casos anteriores. Los casos anteriores para cribado de primaria, pues estos algoritmos que os he puesto antes, están muy, muy, muy aceptados. Y esto, pues bueno, esto hay cierta controversia. Entonces, que sepáis que se está poniendo de moda por si se oye, pero que requiere más estudios. También, ahora que he ido para atrás, perdón, porque se me ha olvidado un concepto, que es que en pacientes con insuficiencia cardíaca ya instaurada, es importante saber que hay un concepto de ProBNP seco. ¿Esto qué es? Por ejemplo, nos viene un abuelo a urgencias, que ya sabemos que tiene insuficiencia cardíaca, y que tiene un ProBNP, pues, de 3000. Es su ProBNP basal. Pues, ¿cuándo consideraremos que ese anciano se ha descompensado? Cuando tiene un incremento del 25%. Es decir, en pacientes con insuficiencia cardíaca, sean primaria, sean especializada, hay que saber muy bien el basal que tiene esa persona, pues porque está ya varios meses con tratamiento, el paciente hace vida normal, está bien, y tiene esos valores de ProBNP, para saber cuándo se le ha complicado. Es decir, un incremento del 25 respecto del basal es importante. Bien, pues con esto, pues espero que os haya sido de utilidad. Muchas gracias y bueno, luego hablamos en las dudas si es que hay. Gracias, doctor Guillermo. Bastante interesante el tema. Para continuar con nuestro webinar, le damos la bienvenida a la doctora Rosario, por favor, para que continúe con nuestro tema. Adelante, Bueno, doctora Rosario. gracias, Citlali. Bueno, muchas gracias a todos por estar. Es un placer volver a encontrarnos con todo el grupo de jóvenes y con tantos profesionales de todos los países. La verdad que cuando surgió la idea y la convocatoria de un tema como daño cardíaco, con una visión integral, me pareció súper interesante. Mis primeros pasos en la bioquímica
como profesional fueron en un laboratorio de alta complejidad, en un laboratorio de urgencias. Y bueno, la idea de esta charla era integrarla, así como Carlos habló y hizo una descripción de todos los biomarcadores y Guillermo hizo hincapié en lo que es el ProBNP como diagnóstico y bueno, el que brinda un seguimiento, ¿no? Como este biomarcador. A mí se me ocurrió de que todos estos temas se podían integrar en cómo el laboratorio influye en la entrega de resultado y en la comunicación con el médico para una decisión clínica. Si hablamos del laboratorio central, por lo general hablamos de las diferentes áreas. Seguro que habrá laboratorios más complejos y otros que tienen áreas quizás de un laboratorio más chico. Por lo general se puede contemplar un área de hematología, hemostasia, bioquímica clínica, medio interno, orinas, endocrinología y microbiología. En esta oportunidad me voy a focalizar en el área de medio interno. En el área de medio interno se hace seguimiento exhaustivo a través de los gases de aquellos pacientes que son críticos, que llegan a través de una guardia, que están en unidades de cuidados intensivos. Y también a través de biomarcadores cardíacos me voy a focalizar en la troponina y en CKMB, porque ya Guillermo habló mucho del ProBNP. Y dentro del laboratorio de urgencias tenemos que pensar qué esperamos y con qué características tenemos que contar para cumplir con lo que el médico necesita, ¿no? Y el paciente necesita. Dentro de estas características tenemos que contemplar tiempos óptimos de respuesta, equipamiento automatizado, atención 24/7, protocolos estrictos, no solo dentro del laboratorio, sino también protocolos y procedimientos que se alineen con todo el plantel médico. Y una comunicación ágil. A veces puede ser a través de un sistema o a veces puede ser a través de herramientas un poco más manuales. ¿Qué debe tener un laboratorio de urgencias? Quizás considerando uno, de alta complejidad, por lo general cuenta con analizadores de sangre y bioquímica en sangre, analizadores de hematología y hemostasia, de inmunoensayo, microscopía, procesamiento de orinas, sistemas y conectividad entre áreas, ¿no? Entre el área médica y el laboratorio. El laboratorio de urgencias debe estar diseñado para minimizar tiempos de espera y permitir un flujo de trabajo eficiente, y eso lo hacen todos, ¿no? El personal que trabaja en el laboratorio y todo el personal que participa en el área de urgencias. Así como el laboratorio y el profesional del laboratorio juega un rol fundamental en el diagnóstico de un paciente, así también es el médico que recibe a ese paciente, ¿sí? En su tratamiento inicial, que puede ser una persona que está con riesgo de vida o no, pero en este caso nos vamos a detener en aquella persona que requiere una atención inmediata, como es alguien con un infarto agudo de miocardio. Bueno, era más extensa esta presentación. Dentro de los pacientes que podemos tomar como prioridad en la atención primaria, tenemos al infarto agudo de miocardio, de lo que vamos a hablar, un ACV o un paciente neutropénico febril. Tal como comentaron Carlos y Guillermo, el síndrome coronario agudo se define como una necrosis de cardiomiocitos en un contexto clínico que consiste con una isquemia miocárdica aguda. ¿Qué necesitamos para un diagnóstico de infarto agudo de miocardio? Bueno, debe cumplir con síntomas y alteraciones en el electrocardiograma, síntomas como un dolor que irradia a través del brazo izquierdo, disnea, dolor torácico, epigástrico. Y las alteraciones que todos conocemos en el electrocardiograma es una elevación del segmento ST, aparición de ondas Q patológicas o nuevos cambios indicativos de isquemia. No siempre hay una elevación del segmento ST, ¿no? Evidencia por imagen de una pérdida de miocardio viable, una nueva anomalía, con patrón de etiología isquémica, detección de un trombo coronario mediante angiografía o autopsia, en combinación con un biomarcador. El aumento de biomarcador, que para nosotros es gol estándar, es la troponina de alta sensibilidad, con al menos un valor por encima del percentil 99. Paciente con sospecha de infarto agudo de miocardio.
¿Qué pasa en la unidad de urgencias cuando ingresa el paciente? Bueno, lo ideal es que haya un ingreso por la unidad de emergencias que sea ágil para la atención del paciente, un ingreso de inmediata atención en la unidad de urgencias, control del pulso, de la presión arterial, saturación, electrocardiograma y preparación de desfibrilador. Administración de oxígeno si satura menos de 94 y por vía periférica aparece el laboratorio con la extracción de sangre y haciendo mínimamente enzimas cardíacas, hemograma, iono-urea, CREA, función hepática, coagulación y gases en sangre. Descubrir características del dolor, interconsulta con unidad coronaria. ¿Cómo procede el laboratorio ante un infarto agudo de miocardio? Bueno, se realiza la extracción y transporte inmediato al área de procesamiento y una máxima capacidad de respuesta en el área de procesamiento. Este es el punto más importante que tiene que estar establecido a través de un procedimiento claro y que todo el personal lo conozca, ¿no? Una vez que se tiene la extracción, el procesamiento tiene que ser inmediato, para que una vez que tengamos los resultados, la comunicación con el plantel médico sea lo más rápido posible. Cuando hablamos de urgencias y de pacientes críticos, lo más importante es el tiempo. Entonces, me parecía importante remarcar esto, la recepción de la muestra, ¿sí? La centrifugación en el laboratorio, que es un paso que la verdad que nos quita un poco de tiempo y tenemos que tratar de optimizarlo de alguna manera. Procesamiento e informe de valores críticos, a través del sistema o a través de alguna otra herramienta como un teléfono o un celular o algo que nos facilite esa comunicación inmediata y la toma y la acción médica. Bueno, no voy a hacer mucho hincapié en los biomarcadores, creo que ya hablamos, CKMB, mioglobina, troponina y proBNP se usan como diagnóstico y pronóstico del infarto agudo de miocardio. Tanto la CKMB como la mioglobina sabemos que son enzimas que aparecen pero no son específicas, en cambio la troponina, ¿sí? Sobre todo la troponina T y la troponina I son cardioespecíficas y son las que hoy utilizan la mayor cantidad de empresas para hacer la determinación de este analito. Como hablaba, el tiempo es lo más importante, así como es importante que los tiempos de entrega de resultados sean óptimos, también es importante en qué momento nosotros estamos midiendo y ahí aparece el rol del bioquímico para poder sugerir al médico si es necesario hacer una curva de troponina o no cuando la información es escasa. Cuando hablamos de troponina como gold estándar en el diagnóstico de infarto agudo de miocardio hay que considerar que además de cardioespecífica es la que aparece y se sostiene en el tiempo y eso nos permite tener un biomarcador más estable en el tiempo post síntomas. ¿Qué estrategias tenemos desde el laboratorio para que el médico se tome las acciones para facilitar tener un paciente con consecuencias más leves, ¿no? Identificar y tener trazabilidad de la muestra urgente. Les recomiendo porque en mi paso por el Hospital Italiano de Buenos Aires, donde me inicié haciendo guardias, teníamos un equipo de centrífuga extra para este tipo de muestras urgentes, lo que nos facilitaba y nos permitía optimizar el tiempo de entrega de resultados. No pasaba por un circuito de rutina normal, sino que tenía un circuito alternativo y eso nos permitía mejorar mucho los tiempos de entrega. Tubo de heparina con el objetivo de evitar problemas con la fibrina. Nosotros hicimos un trabajo en el que notamos que había muestras de suero que al no estar bien centrifugadas o que quizás la muestra no era de muy buena calidad, interfería en el resultado de la troponina y la verdad que eso traía complicaciones porque o dejás ir a un paciente con una troponina que tal vez es elevada o lo retenés en la guardia por ahí por varias horas cuando en realidad es un error preanalítico. Personal capacitado sobre protocolos y procedimientos de urgencia. Les recomiendo que los protocolos y procedimientos los hagan con el personal del laboratorio y se alineen con el personal médico. Es fundamental que todos tengan el mismo objetivo
y que estén alineados en el tiempo de entrega de resultado y en la calidad de ese resultado. ¿Y cuál es el rol del laboratorio en el manejo de pacientes con presencia de eventos críticos? Bueno, el principal objetivo es proporcionar con la máxima calidad, como les decía recién, y en el menor tiempo posible el informe de resultados de la medición de magnitudes biológicas de un paciente para así agilizar la acción médica, ¿no? La decisión médica. Les quería compartir un poco las estrategias que utilizamos para optimizar un poco lo que venimos hablando en la recepción, entregar al sector correspondiente lo más rápido posible, trabajar bajo un procesamiento y procedimiento estandarizado, informar valores críticos, ¿sí? A través de un procedimiento también. Todos tienen que saber a dónde va a llamar el laboratorio, a dónde se tiene que contactar el bioquímico para poder brindar ese valor y que se tome enseguida la decisión, ¿no? La acción sobre el paciente. Y ahora viene un punto importante que es el monitoreo, porque si uno no mide no puede mejorar, ¿no? Entonces, otra de las estrategias que utilizamos es monitorear. No se ve bien, pero sí iba a agregar que lo importante acá es el horario, ¿no? Que aparece, en qué tiempo entregamos un valor crítico. ¿Y en qué horario digo? Porque quizás se repite que dentro del mismo plantel se demora mucho la entrega de resultados y este monitoreo nos permite mejorar, ¿no? Ver si de repente hay mucho volumen de muestras y no cumplimos con la urgencia porque hay mayor demanda. Entonces nos permite tomar actitud y alguna acción sobre lo que está pasando, sobre el tiempo de entrega de resultados. Y tanto en el laboratorio como en la parte médica, a veces nos cuesta mucho entregar un valor crítico, ¿no? Y comunicarnos y que se tome acción cuando nosotros ya tenemos el resultado. Y con estos datos nosotros hacemos una evaluación mensual y análisis de aquellos que se informan en tiempos mayores de 30 minutos. Quizás en algunos laboratorios es complicado pensar en esos tiempos, pero sí les recomiendo que tomen un tiempo, ¿sí? Promedio en el que ustedes están trabajando y traten de ir optimizando el tiempo a través de acciones, ¿no? Sobre la gente, sobre procedimientos, sobre una centrífuga extra. Pensemos que detrás de esa muestra y ese resultado hay un paciente que está esperando ser atendido. Y como conclusión, un poco de lo que vengo hablando, a veces tenemos la suerte de trabajar con equipos automatizados, tener los resultados y fallamos en esto de la comunicación. El laboratorio, la verdad que es un pilar fundamental, ¿sí? Y su máxima eficiencia, la calidad, la responsabilidad, profesionalidad, son los que apoyan el diagnóstico y el tratamiento. Es fundamental hacer una evaluación periódica de los procedimientos, tal como les decía, monitorear un tiempo de entrega de resultados, el ingreso de una muestra, cómo se prepara. La verdad que todo forma parte del resultado y todos tenemos que seguir el mismo objetivo, ¿sí? Que es entregar un resultado certero y en un tiempo que cumpla con las necesidades médicas. Por parte del bioquímico, del área de urgencias, claramente es un eslabón fundamental y de acción permanente en el proceso de recuperación del paciente, junto con el médico, ¿sí? Es un trabajo en equipo. Ni el médico es el que tiene la última palabra, ni el bioquímico a través del resultado decide todo lo que puede pasar en un área de urgencias, pero juntos le pueden brindar mucha más información al diagnóstico y por ende a la acción. La capacitación, la comunicación y el seguimiento de los procedimientos son directamente proporcionales a la calidad y a la optimización en la respuesta de los resultados. Bueno, y acá termino y les agradezco a todos por este tiempo y este espacio y compartirlo con ustedes. La verdad que siempre es más que agradable. Gracias, doctora. Bastante interesante el tema y de verdad, hay veces la rutina de vida, el estrés, mala alimentación o sedentarismo nos va haciendo que perdamos la salud. Qué interesante tema porque el cuidado del corazón es todo, ¿no? No nada más es el corazón, ya implica más órganos que nos dejan una vida saludable o bien nos dejan con una gran secuela de por vida. Muchas gracias a todos por esta gran participación, esta excelente conferencia a esta hora de la mañana en México.
que son de madrugada, casi las 10 de la mañana, muy buena hora para España. Bueno, vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. La doctora Eliana nos va a hacer favor de ir dando seguimiento a cada una de ellas. Adelante, doctora Eliana. Buen día a todos. Hasta el momento no tenemos ninguna pregunta. Las demás han sido preguntas respecto al número de identificación. En el formulario, entonces recordamos que DNI es el número de identificación personal que tengan de acuerdo a cada país y el link de asistencia está en el chat. Quedamos pendientes si tienen más preguntas. Clara Muchas nos gracias. dice que excelentes ponencias. Y nos va a hacer una pregunta, pero estamos esperando que nos escriba la pregunta. Admeris Chavarría nos pregunta, entre el BNP y ProBNP, ¿cuál sugiere para el uso de urgencia? En urgencias. Sí. Siempre, ahora mismo es mejor NT Pro BNP por la estabilidad, porque al final el BNP se degrada muy muy fácil. Entonces necesitamos refrigerarlo enseguida, da más problemas. Entonces al final el NT Pro BNP, casi todo lo que sale nuevo está publicado ya para NT Pro BNP, es decir, lo que haya nuevo de investigación va a salir para NT Pro BNP. Y a nivel analítico nos va a dar muchísimos menos problemas trabajar con NT Pro BNP. Entonces, si se puede cambiar NT Pro BNP, mucho mejor. Perfecto. Segunda pregunta. Dice el segundo doctor, es decir, Guillermo mencionó una forma de hacer la correlación ProBNP cuando se glicosilaba, pero no veo a qué se hace referencia. Sí, es decir, en el caso de la glicosilación, que decir, esto es una interferencia, entonces hay que sospecharla cuando no nos cuadre con la clínica o con las pruebas de imagen. Em, a nivel clínico no está implementado el tratamiento, quiero decir, no es algo que se haga de rutina, por lo menos en ningún hospital que yo conozca. A nivel de publicaciones, hay varias publicaciones que hablan de pretratar las muestras y hablan de una mejora en el rendimiento diagnóstico de la prueba muy, muy importante. Al final es encontrar el tubo con el pretratamiento. Yo lo que recomiendo, si alguien quiere tenerlo disponible para afinar, sabiendo que no es algo que se puede hacer fácil y rápido, buscar en las publicaciones y copiar el protocolo que han utilizado para quitarlo en las publicaciones. Que si alguien, bueno, dejo mi correo en el chat y les paso las publicaciones que hablan de esto para que puedan hacerlo en casa quien quiera. Perfecto, Guillermo, gracias. Ahora, otra pregunta de Laura. Hola, a mí me gustaría preguntar si saben algún marcador de daño vascular para ver en muestras cardíacas de ratón. Yo de ratón, lo siento, pero no sé. Perfecto, entonces sí, vamos a la siguiente. No, porque podría ser alguien que haga investigación y que pueda hablar de qué tan eficiente sea incluso algún método u otro, pero la verdad que no lo uso. Listo, Rosario. Ahora, y se tienen con las pruebas rápidas que existen en el mercado comparado con las pruebas No te escuchamos, automáticas. Eli. ¿Me escucha? Diferencia y si las rápidas que existen en el mercado Creo que está comparado fallando con la las conexión. automatizadas. Bueno, Pero hago yo tenemos, la siguiente pregunta. Clara Portillo dice, ¿qué referencia o experiencia tienen con las pruebas rápidas que existen en el mercado comparado con las pruebas automatizadas? Gracias. ¿Voy yo? Dale. Sí. Ok. Bueno, obviamente las pruebas rápidas
son pruebas rápidas, ¿no? Son para un point of care cercano al área donde uno puede tomar la acción y donde no tiene suficiente infraestructura quizás como para tener equipamiento de vanguardia, de alta tecnología. Más allá de que pueda llegar a tener baja sensibilidad, creo que es como todo test que nos permite descartar o no a través de un resultado de un paciente que es crítico y eh, nos permite actuar mucho más rápido a no tenerlo. Digo, si el test da positivo, nos facilita un montón lo que viene por delante. Si da negativo, obviamente siempre hay que pensar que estamos trabajando con test que pueden ir del 70 al 90% de sensibilidad como mucho. Entonces un resultado negativo la verdad que no nos permite descartar. Pero ante un positivo, que incluso muchas veces hay point of care que dan valor, por ejemplo, de troponina, de ProBNP, de CKMB, incluso nos puede llegar a permitir dar un seguimiento, porque cuando es tan alto, ya nos permite hacer seguimiento con ese equipo que la verdad que es chico, que nos permite quizás tener una idea más clara a no tener nada, pero siempre se recomienda el equipamiento de alta tecnología con alta sensibilidad, con coeficientes de variación incluso que no superen el 10%. Bueno, es bastante complejo, pero el point of care cumple esa función, digamos. Poder discriminar cuando las herramientas, la verdad, escasean. No sé si quieren acotar algo más. Yo de troponina ultrasensible, sí que hemos trabajado un poco con ello. En América, no sé, en Europa únicamente hay dos troponinas ultrasensibles en point of care que se puedan llamar ultrasensible, por así decirlo, el VTLI de Siemens y el Triage de aquí del Orto. El resto, pues cada anticuerpo es de su padre y de su madre y a niveles bajos, pues cuidado. Lo que dice Ro, hay que saber muy bien para qué lo usamos. Es decir, al final es eso. Un ProBNP para un cribado haciéndolo en un point of care, pues va a salir mucho más caro y el paciente si lleva un mes con insuficiencia cardíaca, pues por esperar 2 días no pasa nada. Si está muy descompensado y el resultado va a tardar 5 días y él tengo el point of care, pues ahí sí. Entonces, lo que dice Rosario es ¿para qué? Y en qué niveles. Sí. Gracias, continuamos. Nancy Armienta dice, ¿qué es mejor, troponina T o troponina I? Bueno, la realidad es que siempre depende del tiempo, ¿no? Post síntomas. La troponina I queda estable una vez aumentada hasta 7 de 10 días y la troponina T se habla que es hasta 14 días, 16 días. Son muy buenos todos. Los que ya están con troponina ultrasensible, la verdad que han llegado a sensibilidades que incluso nos lleva a retener pacientes con troponinas levemente elevadas y no tiene quizás relación con un infarto agudo de miocardio ni con una lesión miocárdica, sino por algún hábito o por alguna condición de último momento. Pero bueno, es parte de lo que venimos avanzando a nivel metodológico y para pacientes que quizás antes se nos escapaban y decíamos vaya tranquilo a su casa, hoy tenemos la suerte de que la alta sensibilidad de tanto la troponina T como la I nos permita retener a ese paciente y actuar lo antes posible. En cuanto a sensibilidad, en tiempos donde lo podamos medir, no hay una recomendación entre la T y la I. Pero bueno, después de los 14 días o 12 días entramos en un juego donde quizás la I empezó a bajar y la T todavía la tenemos estable a niveles elevados. No sé en España o en Panamá, pero en realidad la T por lo general es porque tenés una plataforma de Roche y después si no vas a un Architect o a un Beckman Coulter, ¿no? Sí, lo importante es entender que ambas troponinas van a verse aumentadas cuando hay un daño cardíaco. Ambas son liberadas al flujo sanguíneo de la misma manera, no hay una diferencia muy grande en eso. Y los puntos de corte tienen variaciones un poquito mínimas, pero sí hay unas variaciones que también lo asocian a que puede variar un poco dependiendo del sexo y la edad. Entonces, que las casas comerciales tiendan a utilizar mucho más la troponina I por sobre la otra
De repente por algo de detección un poquito más pronta de la troponina I contra la otra, más que la estabilidad en el tiempo puede ser, o la matriz del mismo componente. No, no te sé decir específicamente por qué la usan más, porque estaba viendo una pregunta que decía por qué tienden a usar más esa, pues. Pero ambas son útiles de igual manera y si se hacen en combinación con otros marcadores, mejor aún. Perdón, con esa pregunta que vi, ¿dónde determinan más la troponina ahí? ¿Será en algún país en particular, en alguna región? Bueno, acá por lo que yo he visto, la troponina I abarca casi la mayoría de los laboratorios. Muy pocos utilizan la troponina T todavía. Ok. Sí, yo creo que depende, aquí lo que nos pasa es el que tiene, si tienes Roche, pues al final tienes la T. Depende un poco eso, el analizador que tienes en urgencias, porque Roche te va a dar la T y si tienes otra casa comercial, pues te dan la I. Entonces, bueno, pues como son muy parecidas, la que te cae. La T sí que a nivel de interferencias parece que tiene un poco menos, pero lo dicho, que al efecto es de usarla poco. Y los point of care van con troponina I, que eso es otro problema. Si te viene un paciente de fuera con una troponina I hecha en un point of care y trabajas con la T, que yo ahora ese problema lo estamos un poco planteando, pues no te vale para seriar. Gracias. Otra pregunta de Silvia Salemne. Nos dice, ¿se considera la determinación de troponina como valor crítico y el resto de los marcadores? Bueno, por experiencias en el laboratorio donde laboró, eh, todas las pruebas de función cardíaca son importantes, todas se consideran dentro de los tiempos de respuesta, así como lo mencionó la compañera Rosario, de un laboratorio de urgencias, más allá que no tenemos un laboratorio específico para urgencias, sí tratamos de, como estamos muy próximos al servicio de urgencias, tenemos sistema neumático, podemos afianzar algunos procesos para tratar de que la prueba salga lo más rápido posible. Em, la tenemos dentro de nuestros valores de notificación. En el caso de ser positiva, sí considero que tiene que tomarse como un valor crítico y notificarse al médico correspondiente. Gracias. La misma participante nos dice, ¿hay diferencia entre las determinaciones NTP-PRO-BNP de Roche y vidas medias método ELFA? Mm, A ver, cuando cambiamos de anticuerpo, lo que dije, un poco la comparación entre métodos de ProBNP no hay mucho publicado. En parte porque las patentes no hace muchos años que han caído y en parte porque, bueno, lo que hay publicado son las grandes casas comerciales, ¿no? En plan, si tenemos duda, yo sobre todo lo que haría en mi laboratorio en caso de trabajar con una casa comercial de la que no tengo referencia es tomar pacientes con valores en la zona gris, que es donde más vemos por lo que hay publicado en general de todas las casas comerciales. Cogería valores en la zona gris y en esos valores en la zona gris los repetiría por los dos anticuerpos. Y ahí hago la comparación de métodos. Y justo en esa zona gris veo, por un lado, cómo clasifico de bien o mal para la zona gris en función de cada anticuerpo y si mido un poco por arriba, un poco por abajo y en función de eso intentar adaptar un poco mis puntos de corte. Yo es lo que haría. Porque sus publicaciones me costó mucho encontrar esa de Abbott y Siemens y no hay mucho, vamos, es difícil encontrar comparaciones. Gracias. Otra pregunta de Janet Rodríguez nos dice, en cuanto a las pruebas de lipoproteína y a la homocisteína, que también son marcadores cardíacos, ¿qué nos pueden aportar? Bueno, eh, espérame que le vi la cara a Guillermo y tenía que contestar yo seguramente. Para ti. ¿Cómo fue? Marcadores como la lipoproteína y qué más. Lipoproteína, a ver si la encuentro. Lipoproteína y homocisteína, decía, o PCR, a Homocisteína. ver. Sí, Sí, en cuanto a las pruebas de lipoproteína A y la homocisteína, que también son marcadores cardíacos que nos pueden aportar. No, particularmente el uso para el diagnóstico de infarto agudo de miocardio está vinculado a la troponina.
a la CKMB y como pronóstico el ProBNP. Yo, si tengo todo esto normal y una lipoproteína me da alta, la verdad que no, el médico no hace un diagnóstico de infarto agudo de miocardio. Seguramente va a ser un análisis más complejo del paciente, pero no, la determinación gol estándar es la proteína. De hecho, a la vista está todos los gráficos, cómo se va elevando luego de los síntomas. No hago un diagnóstico a través de lipoproteína y homocisteína sin la troponina y la CKMB. Sí. Sí, y la homocisteína, por lo menos la experiencia que vamos teniendo aquí en las últimas guías de riesgo cardiovascular que van saliendo, la homocisteína y la PCR ultrasensible están quedando en un segundo plano. Que ya casi se valora más un perfil lipídico bien hecho que no los factores de riesgo cardiovascular que se llamaban especiales. Al final es más la prevención que podamos llegar a tener. Lipoproteína va a haber un fármaco dentro, van a sacar un fármaco dentro de poco, o ya lo acaban de sacar, pero a qué precio, a quién y cómo lo damos, pues a lo mejor en 15 años o 10 años es una realidad. Ahora, bueno, es decir, cuídate más, pero más allá y lo que es agudo eso, lo que dice Rosario, no nos van a solventar el caso agudo. Listo. Siguiente pregunta. ¿Cómo me doy cuenta que está interfiriendo la glicosilación? Uf. Pues eso como en todas las interferencias de laboratorio, en plan, cuando estemos validando el resultado, pues que nos chirría, ojo, es muy difícil, es decir, es muy, muy problemático ver eso. Entonces, es cuando no cuadre nada, sobre todo es en pacientes en zona gris. Al final, si tenemos un paciente que lo tiene muy alto, aunque tengamos cierta interferencia por glicosilación, va a seguir siendo muy alto. Y como el nivel de glicosilación va a ser más o menos parecido en el paciente, si lo serio, pues tampoco me va a cruzar mucho. El problema es sobre todo eso, en esos pacientes que tenemos en zona gris o que tienen cierta clínica de insuficiencia cardíaca y me da como que no tiene insuficiencia cardíaca por el punto de corte, ahí es donde nosotros tenemos que hacer cuidado. Si el médico nos dice, es que me sale el ProBNP muy bajo en este señor, pues ahí es donde nosotros tenemos que darle esa vuelta de tuerca y decir, espérate que a lo mejor esto es una interferencia. Listo, gracias. Ahora, ¿cómo se maneja la interferencia de anticuerpos heterófilos en la medición de troponina? Uy, buena pregunta. Yo leí, no sé si Ro habrá leído algo, leí que con columnas de proteína, quiero decir, en principio se puede hacer precipitación con polietilenglicol, como en la macroprolactina. El problema es que eso nos da un ratio de recuperación que el punto de corte de esos ratios muy relativo cual usemos. Hay unas columnas que vende un laboratorio de Estados Unidos, y que una vez hablé con ellos, que me volví loco a ver si lo conseguía, que son específicas para retirar interferencia por anticuerpo heterófilo. El precio que me salía el envío de la columna a España, también a lo mejor en América os movéis mejor, pero no sé si me salía unos $80 cada prueba o $100 cada prueba para quitar los heterófilos, con esas columnas que encontré. Pero hay unas columnas específicas con un reactivo para retirarlos, pero el precio y a quién se las compremos, yo aquí no he encontrado un distribuidor que me las venda en mi país. Listo, Guillermo. Ahora, cuando se habla de valores críticos, ¿en sus países reportan alguna concentración de troponina T como valor crítico? Sí, claro. Dependiendo de si es troponina I o T, mira, es complejo. Podemos seguir lo que dice el proveedor, ¿sí? El inserto y ver cuándo esa troponina tiene valor diagnóstico, o podemos hacer nuestro propio estudio junto con los médicos, por esto que hablo del falso positivo o el falso negativo, como para que no explote una guardia de urgencias porque nosotros se nos ocurrió poner un valor que de repente estamos teniendo mucho falso negativo. Es un trabajo que tenemos que hacer con todo el plantel médico. No lo hacen todos los laboratorios, la realidad es que se puede seguir tranquilamente el inserto y hacer un seguimiento en cuanto a esos pacientes con todos los médicos quizás del área de unidad coronaria para ver si es un valor que está representando realmente el riesgo cardíaco en los pacientes que estamos reteniendo o que estamos dejando ir. No sé cómo es en otros países, Guille, si ustedes reportan, acá los valores críticos siempre queda por encima de lo que informa el proveedor, ya es un valor crítico y se comunica al médico para que tome acción. Sí. Nosotros aquí con la troponina, la verdad que no solemos llamar. Es decir,
por ejemplo, no es que tengamos un punto de corte establecido. El paciente que viene de urgencias, pues ya damos por hecho que si está en urgencias y le piden un atropo, pues el médico ya anda mosca con eso. Un paciente que, por ejemplo, pues solicita una troponina de atención primaria sin ningún previo, en una historia clínica que no habla de nada cardíaco, pues que le ha dado el médico a la tecla por darle, o que sospechaban una cosa leve y de repente te da una troponina de 3000, pues ahí sí. Pero más que establecer un punto de corte, es un poco en el momento de la validación que nos cuadre, que no nos cuadre con que el médico pueda estar al tanto de la gravedad que tenga el paciente. Es un poco personalizado, por así decir. Claro, acá está estandarizado. Antes de perder a algún paciente, enseguida, obviamente lo que nosotros le podemos brindar es información a través de la institución en la que venimos trabajando, ¿no? Cada lugar tiene sus procedimientos, entonces hay que ver si en algunos lugares hay mucho personal y conviene estandarizar como para no depender de si hay un bioquímico a las 3 de la mañana que no entiende mucho de biomarcadores, entonces es necesario hacer una estandarización, capacitar al personal de dónde tiene que poner quizás atención y cuándo informar, como dice Guillermo, es un poco el criterio ahí que entra y el rol profesional de nosotros para tomar una actitud de avisar o no ante un valor crítico. Listo, Rosario, gracias. Ahora nos preguntan, ¿en cuáles enfermedades puede dar falsos positivos en NT-proBNP y falsos negativos? Buena pregunta. Vamos a ver. El NT-proBNP, falsos positivos, insuficiencia renal, lo que hemos dicho. Quedaos con que la insuficiencia renal lo sube y lo sube bastante. Y después la edad. El resto de causas suelen ser descompensaciones cardíacas, edemas, alguna insuficiencia hepática muy rara, pero al final siempre suele tener alguna implicación cardíaca. Y falsos negativos, el falso negativo por excelencia es la obesidad. Es decir, es raro tener un falso negativo, salvo eso, que tengamos la interferencia esta famosa de la glicosilación o en un paciente obeso. Con obesidad y insuficiencia cardíaca nos llevamos el 95% de los falsos positivos y negativos. Vale, Guillermo. Ahora nos preguntan, ¿cuál es la diferencia práctica entre troponina T y troponina I? Bueno, ya lo que venimos hablando, realmente para el diagnóstico de infarto agudo de miocardio depende del tiempo en el que el paciente ingresa a la guardia y depende del equipamiento que uno tenga. O sea, si tenemos ultrasensible, sea troponina I o T, la realidad es que si el paciente está infartado, lo vamos a detectar con ambas. Listo. Ahora nos preguntan, ¿qué opinión tienen sobre la sensibilidad y especificidad de marcadores cardíacos de inmunofluorescencia en seca de marcas como Roche o iChroma y su medición en muestras de suero? Experiencia ninguna. Yo he oído que el ProBNP de Roche en química seca funciona bastante bien, pero usarlo yo no lo he usado ni lo he... No tengo rodaje yo en eso. Vale, Guillermo. Ahora, nos preguntan, los médicos hablan de NT, proBNP y en el labo seguimos con la troponina para el diagnóstico en la urgencia. Esto así, hacemos troponina en el laboratorio de urgencias y no NT, proBNP. No, pero son cosas diferentes. Es decir, NT-proBNP es insuficiencia cardíaca. Un proBNP en el laboratorio de urgencias lo que nos tiene que decir es paciente con insuficiencia cardíaca descompensado o un nuevo diagnóstico de un paciente pues, que también viene porque se ha descompensado al final. La troponina lo que nos dice es más infarto, más que a lo mejor vienen unidas, no tiene por qué ser un estanco, ¿no? Pero no tiene por qué haber un infarto con una insuficiencia cardíaca, aunque haya más riesgo, y no tiene por qué haber una insuficiencia cardíaca con un infarto. Son distintos, tienen distinto uso. Listo. Ahora nos preguntan, ¿el dosaje de hemoglobina glicosilada podría ayudar a estimar el error por glicado del proBNP? No. No es glicación es decir, no es el azúcar estándar. Son modificaciones post-traduccionales de la proteína. En plan, es el momento que se sintetiza la proteína, hay carbohidratos que se fijan a determinados aminoácidos. Es unas pruebas de laboratorio, por ejemplo, la transferrina,
también tiene ciertos azúcares fijados, entonces pues para los alcohólicos, cuando se pierdan nuestros azúcares, sabemos que transferir a diferentes carbohidratos es alcoholismo. Pues aquí es lo mismo, pero a la inversa. Es que por mecanismos bioquímicos que no se sabe cuáles, se pegan azúcares, pero no es glucosa, entonces no nos sirve. Perfecto. Entonces, ya con estas sesiones de preguntas que respondieron mis compañeros, estamos por finalizado este webinar. Vamos a dejar los correos electrónicos para las demás preguntas que no se alcanzaron a responder o si tienen alguna otra duda. Muchas gracias a todos por estar aquí y por este interesante webinar. Muchas gracias. Gracias, Eli. Dejamos los correos acá en el chat, ¿les parece? Si tienen alguna Sí, otra pregunta, las vamos respondiendo en el transcurso de la semana. sí. Y luego en el Instagram de Joven con la Biocli, también estamos todos nosotros para contestar las dudas que sean. Así que si quien quiera seguirnos, pues a través de ahí puede contactarnos y contestamos muy rápido. Pues Gracias a eso. todos por la participación. Doctora Ana Sofía, te dejamos la palabra para que des las palabras perdón, te cedemos el uso de la voz para que nos des las palabras de cierre. Gracias. Bueno, qué gusto haber compartido con cada uno de ustedes. Fue un tema muy interesante, muy práctico a la vez. Les informamos a todos que la próxima semana a través del canal de YouTube de Colabiocli va a estar disponible esta presentación para que ustedes la puedan seguir escuchando, puedan resolver dudas. El equipo está para servirles en lo que podamos darles acceso a información de la que tenemos. Va a ser para nosotros un gusto. Así que con mucho agrado les agradezco a cada uno de ustedes, a los países que representan y a Colabiocli por permitirnos trabajar como equipo, darnos todo el soporte que necesitamos para poder lanzar estos proyectos. Así que hasta una próxima en la que el grupo participe en un webinar.